por tu misericordia, Señor. Todo sea para tu honra y gloria, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y declaramos, Señor, que tú tienes el control de todo, que tú nos das la palabra, Señor, que tú nos das la victoria, Señor, que tú nos das la gracia, la sabiduría. Señor, donde llegue tu palabra, Señor, sea de bendición, restaure, bendiga, libere, Señor, sane, Padre, porque tu palabra no regresa vacía. Señor, aquí estamos, mi Dios, como un vaso, Señor, que tú puedes usar para tu honra y gloria. Señor, dependemos, Espíritu Santo de Dios, de tu sabiduría, de tu revelación, de tu autoridad, de tu unción. Nos ponemos en tus manos y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Cristo, mis amados hermanos, amigos, donde quiera que nos oigan, que nos hagan favor de escucharnos, bueno, y vernos, ¿verdad? En esta tarde ya, hermanos, vamos a comenzar, es decir, vamos a continuar con el rey número 11, que es el rey de Horma. Acá en Josué 12:14 tenemos nosotros el versículo y dice, el rey de Horma, otro. Bueno, este es el rey número 11, como ya lo vemos aquí en la pantalla. Es el número 11 y este rey, hermano, es uno de los reyes que afecta no solamente a un alma, sino a una familia, a una generación entera, a un pueblo entero. Y bueno, la palabra Horma, como dice aquí en hebreo, Jormá, significa destrucción, pero significa destrucción, matar, maldición, y también significa condenado a la destrucción. Esta mañana, hermano, vamos a ver un pecado que ha condenado generaciones enteras, pueblos enteros, a la destrucción. Es un pecado que se va en estos últimos tiempos a manifestar de una manera tremenda y terrible. Este pecado de la inmoralidad, hermanos, se va a hacer legal, se va a predicar, ¿verdad? En el mal sentido, por supuesto, se va a enseñar, se va a justificar de una y de mil maneras, y es un pecado que va a tomar fuerza, mucha fuerza en estos últimos tiempos, lamentablemente, porque el Señor Jesucristo profetizó que nuestros días iban a ser como Sodoma y como Gomorra, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Entonces, esos pecados de inmoralidad son los pecados que condenaron a todas esas generaciones completas. Cuando nosotros vemos este tipo de pecados ya en el mundo, es porque una generación está a punto de perecer. Este pecado es el pecado que lleva, como dice allí, a la destrucción. Y nosotros vamos a hablar de la inmoralidad en el alma, porque es ahí donde comienza este problema. Dice el Señor que del corazón salen los adulterios y las fornicaciones. Entonces es ahí donde comienza en el corazón del hombre todo esto, pero luego se traslada a lo familiar, luego a un pueblo y luego a una generación entera y colapsa. Se acaban las generaciones. Si nosotros vemos el mundo que va encaminado a este tipo que está en este tipo de pecados, eso significa que la sociedad va a colapsar, porque así está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a ver en esta mañana lo que es la inmoralidad en el alma, porque como ya dijimos es ahí donde comienza. Y bueno, en 2 Pedro 2:6 dice: Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Bueno, quedó escrito en la palabra de Dios la condenación de estos dos pueblos, pero no solamente como enseñanza, sino como ejemplo para que nosotros tuviéramos temor de Dios y no participáramos y no fuéramos partícipes de ese tipo de cosas en esos tiempos antes de que viniera la destrucción. Entonces dice aquí,
La inmoralidad sexual es el pecado que condenó a la destrucción a generaciones enteras, porque está en la palabra de Dios. Este pecado en el alma, en el corazón del hombre, que lo lleva a hacer cosas terribles, aberrantes, cosas en contra de la voluntad y de la naturaleza de Dios, es como declararle la guerra a un Dios santo que nos creó a su imagen y que quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, también en Romanos vemos que hubo generaciones que deshonraron sus cuerpos, deshonraron su naturaleza, se encendieron en lascivia, dice, unos contra otros, hicieron hechos deshonrosos. Entonces Dios los entregó a su propia concupiscencia y bueno, terminaron mal, pero es porque ellos tomaron esa decisión de así continuar. Pero mire, en Marcos 7:1 dice, porque del interior del corazón del hombre, o sea, es ahí donde sostiene la palabra de Dios, que sale del alma, del corazón del hombre, que sale este tipo de pecados que contaminan no solamente el cuerpo, pero que pueden contaminar a su entorno y pueden consagrar a la destrucción a una humanidad entera. Pero todo comienza ahí en el corazón. Es de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Bueno, el pecado que lleva de la destrucción del ser humano está en el alma. Acuérdense que cuando hablamos de alma, hablamos de corazón, de mente, de pensamiento, que es lo mismo. Entonces, aquí está la Escritura, lo que nos enseña, que es en el alma donde está los adulterios, las fornicaciones y toda esa inmoralidad. Entonces el alma, cuando es adúltera, dice aquí en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces sí está en la Biblia, ¿verdad? Que es el alma la que adultera. Pero cuando habla de la amistad con el mundo, es un alma adúltera que se hace amiga del mundo, que participa en los pecados de este mundo, que está de acuerdo con las leyes que van en contra de la naturaleza de Dios y en contra de la palabra de Dios, y que se hace como similar a este mundo, a las cosas de este mundo. Si Jesús dijo que iba a ser como Sodoma y como Gomorra, significa que en estos tiempos estamos viviendo tiempos donde el mundo es como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? El mundo, las tradiciones, las cosas que pudieron haber sido sanas, aunque sea secularmente sanas, hoy en día son cosas ya terribles que están contaminadas y plagadas de este pecado. Hoy en día los deportes, que pudiera haber sido algo ya digamos sano hasta para el cuerpo, no practicar algún deporte, hoy los deportes están representados por este tipo de pecados. Entonces ya hay corrupción en las almas, ya hay corrupción en esta generación, y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque es un pecado que te lleva a ir en contra directamente de Dios, de nuestro Creador, del que nos hizo varón y hembra, del que dijo de los dos serán uno solo, de aquel hermano que dijo que nos multiplicáramos, ¿verdad? Ahí está en su palabra. Él es sabio, Él es fiel, Él no quiere que ninguno perezca, por eso deja sus leyes y sus mandamientos para que al dictarlos el ser humano los obedezca y viva. Hay versículos donde dice, escoge la vida para que vivas. Entonces tenemos que ser almas que escogemos la palabra de Dios, que escogemos los mandamientos de Dios para vivir, aún en medio de esta generación. Mire, las almas inmorales están condenadas a ser separadas eternamente de Dios. Es el pecado que te condena a vivir separado eternamente de Dios. Ahora, ya vimos que es en el alma y que comienza en el corazón, pero veamos más allá. ¿Por qué es tan peligroso el rey de Orma? Bueno, yo solamente le voy a leer un versículo, ¿verdad? Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.
Entonces es tan peligroso que dice que puede corromper el alma, no solo contaminar o hacer pecar, corromper. Y la palabra corromper es la palabra que se entiende como destruir el alma. Usted se puede imaginar un alma destruida. Bueno, por medio de este pecado es que se destruyen las almas, los hogares, las familias, los matrimonios. Una generación, un pueblo entero puede ser destruido. Por eso es peligrosísimo este pecado. Por eso es el pecado que antes de que venga un juicio, antes de que venga algo de parte de Dios, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, antes que venga un castigo, el pecado se va a disparar de manera tremenda y terrible, este pecado, porque lo van a mirar como algo normal, lo van a enseñar, van a tratar de que sea como una especie de doctrina, van a tratar de imponer, incluso imponer, ya no es si tú quieres o si tú lo deseas, sino imponerlo por medio de leyes terribles. Y aún si una persona no lo acepta, puede ser catalogado como una persona mala, el que no acepte este tipo de pecados. Entonces, bueno, es peligrosísimo. ¿Por qué tiene tanto poder el rey de Orma? ¿Por qué el rey de Orma en el alma? Esta inmoralidad, ¿por qué tiene tanto poder en el alma? Bueno, en Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Mire, la palabra de Dios es clara, demasiado clara para entenderla. La palabra de Dios no anda, hermano, como disfrazando las palabras o diciéndolas en doble sentido o tratar de no decirlas tan fuertes para que alguien se moleste y eso, sino que la palabra de Dios es directa. Es tremenda la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es el único libro, la Biblia, que prohíbe, que va en contra de este tipo de pecados. La palabra de Dios es la contra de la inmoralidad en el alma y en el mundo. Por eso la palabra de Dios en estos tiempos va a ser menospreciada por muchas personas, porque es el arma principal que destruye y que va en contra del rey de Orma, de la inmoralidad. Entonces la palabra es muy clara: lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y aquí dice que Él juzgará todas estas infidelidades, todas estas adulterios, que él juzgará, pero no lo dice con fin de amenazar a nadie, sino con fin de advertir. Es una advertencia. O sea, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios ha dado una dispensación de gracia, como en este tiempo, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo esos pecados sean perdonados, sean borrados. Por eso estamos en un tiempo de gracia donde el arrepentimiento nos lleva al perdón de pecados y eso salva nuestras almas. Pero es necesario escuchar, creer esta palabra de un Dios amoroso que quiere lo mejor para la humanidad. Bueno, dice aquí en Ezequiel, desde el Antiguo Testamento está escrito: porque todas las almas son mías, como es mía el alma del Padre, lo es también del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Al final de cuentas, es el alma la que va a llevar la condenación eterna. Es lo que la Biblia enseña. Bueno, es una separación eterna de Dios. Este pecado es terrible. Pero mire, dice 1 Corintios 3:17. Dice esto: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. El cuerpo humano es el templo de Dios, es la casa de Dios, porque Dios habita en medio, Dios está dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que nos ha sido dado como primicias. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la morada terrestre, la casa de Dios. Es por eso que nuestro cuerpo
tiene que ser tratado como tal. Es por eso que nuestro cuerpo tiene que ser visto como un templo donde Dios habita. Y si Dios es santo, nosotros debemos de buscar también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, el propósito de Orma es que los templos sean destruidos. Miren, el pecado que lleva a la destrucción es la inmoralidad. Pero aquí dice de destruir templos, de la destrucción de templos, de personas, de almas, de vidas. Entonces este pecado va con todo. Este pecado no solo quiere contaminar, no solo quiere separar, no solo quiere causar alguna enfermedad, sino que este pecado quiere destruir completamente a la persona. Por eso es tan peligroso este tipo de pecado. Y este versículo, mire lo que dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Fíjese que cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo humano, pero este pecado queda dentro del cuerpo. Por eso se comienza a corromper. Aunque por fuera se vea todo bien, bonito, todo limpio, por fuera se puede ver de una manera, pero por dentro este pecado está destruyendo, está corrompiendo por dentro el corazón, el alma, los sentimientos, los pensamientos de la persona que no se pueden ver, por dentro están destruidos, como podridos, deshechos, contaminados 100%, porque el pecado de la inmoralidad queda dentro del cuerpo de la persona. Por eso dice huid de la fornicación. La palabra huir quiere decir salir corriendo. Mire, en Egipto, cuando José estaba en Egipto, la esposa de Potifar, una mujer ya casada, lo tentó, quiso, dice la palabra, acostarse con él, quiso tener relaciones con él, pero él, hermano, salió huyendo, salió corriendo literalmente de allí, porque una persona que cuida su alma tiene que escapar por su vida. Si usted recuerda también a Lot en Sodoma, le dijeron: escapa por tu vida, porque este pecado pone en peligro la vida y el alma de la persona. Entonces es mejor huir como José, salir corriendo, aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás piensen que es cobardía o que es otra cosa, pero nosotros bien sabemos que la consecuencia, la paga de ese pecado es la condenación eterna y la separación eterna de Dios, y puede contaminar y puede destruir todo a nuestro alrededor, hasta una generación entera. Entonces está escrito como una advertencia. Bueno, 1 Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Obviamente la fornicación pues es un tipo de inmoralidad, pero no es para eso el cuerpo. El cuerpo no fue creado para dedicarlo a ese tipo de pecados. El cuerpo no fue creado para eso. Dios nos creó para Él. Dios nos creó para Él mismo, para que le alabemos, para que le sirvamos, para que demos testimonio en medio de una generación de un Dios que es santo, que es bueno, que es poderoso para salvar y que quiere perdonar al pecador. Entonces este pecado automáticamente impide la consagración. Una persona, aunque crea en Dios, aunque lea la Biblia, pero si tiene este tipo de pecados en su cuerpo, eso le impide verdaderamente consagrarse a Dios. Este pecado está dentro del cuerpo, y si su cuerpo participa de este pecado, él, aunque crea, aunque lea, aunque oiga canciones cristianas, haga lo que haga, él sigue estando consagrado a la destrucción, porque Dios destruirá al que destruya su templo. Así está escrito. Por eso es que el cuerpo no es para esto, para este pecado. El cuerpo es para el Señor. El apóstol Pablo dice que si antes presentábamos los miembros de nuestro cuerpo para hacer lo malo, ahora los presentemos para hacer lo bueno. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, todos nuestros miembros del cuerpo
tienen que ser presentados para un culto racional a Dios, para lo bueno, ya no para lo malo, ¿verdad? Y si es en el matrimonio, de igual manera se consagra el esposo a la esposa y la esposa se consagra al esposo únicamente. Fuera de eso está la inmoralidad y Dios no quiere que participemos, porque dice que hay que tener en alta estima el matrimonio. Lo acabamos de leer, porque a los infieles, a los adúlteros, Dios los juzgará. Dios está en contra de la infidelidad en un matrimonio. Bueno, ¿cómo vencer finalmente, después de que describimos todo esto, cómo vencer al rey de Orma? Mire, 2 Pedro 2:8 habla de Lot, aunque él, ¿verdad?, vivía en Sodoma, en Gomorra, él vivía ahí, pero un día pues salió de ahí y dice que él vivía de una manera como que estaba oprimido, porque él no estaba de acuerdo con ese tipo de pecados, aunque vivía ahí. Hoy en día, ¿verdad?, nosotros vivimos en un mundo donde alrededor nuestro está plagado de este pecado. Entonces este justo, porque al final de cuentas, bueno, era justo, dice, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. O sea, su propia alma, que era justa, se afligía al mirar que las otras almas participaban en este tipo de pecados. El alma justa lucha cada día contra el pecado que lleva a la destrucción, que es la inmoralidad. Entonces, este justo, cada día su alma luchaba para no participar de aquellos pecados. Cada día su alma tenía que oír y ver ciertas cosas que a él le molestaban en su alma, pero él tenía que mantenerse al margen, aunque fueran sus vecinos y sus parientes y estuviera en medio de una generación que practicaba este pecado. Entonces él afligía su alma, porque un alma que no es adúltera se siente mal cuando ve todos esos pecados en el mundo. Nosotros no debemos de sentirnos bien con todo eso. Nuestra alma se siente triste, se siente mal cuando mira todo aquello, y porque uno sabe que le va a ir mal a esta generación por practicar ese tipo de pecados. Algunos hasta se burlan usando este tipo de pecados, se burlan de Dios, ¿verdad que sí? En los desfiles, en muchas participaciones en el mundo, le digo, lo que pudiera ser algo, digamos, más o menos bueno, ¿verdad?, como el deporte hoy en día, hoy mundialmente el deporte se va a mirar manchado, se va a mirar afectado con este tipo de representaciones inmorales, burlándose del Señor Jesucristo. Entonces el juicio es inevitable, pero Dios nos manda a nosotros no a que condenemos a nadie, simplemente sí debemos anunciar, ¿verdad? Porque si nosotros anunciamos lo que es bueno y lo que es malo, la persona puede tomar la decisión. Si nosotros no les decimos que es malo, un día Dios puede demandar la sangre de esas almas de nosotros. Pero si nosotros les decimos lo que es malo y lo que es bueno, entonces ya depende de ellos obedecer a Dios o obedecer a sus propios instintos, pero ya es de la persona, ¿no? Aquí lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Bueno, dice en Lucas 17:29, cuando habla Jesús de Sodoma, de Gomorra, de Lot, dice, mas el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y azufre. Bueno, esta palabra que dice que llovió fuego del cielo y azufre, estas palabras tenemos que verlas interpretarlas de manera espiritual. Vamos a ver que en la Biblia hay ejemplos que se conocen como sombras y figuras, que vienen siendo como ejemplos, como representaciones, espiritualmente hablando, de algo que es literal, de algo que es otra cosa, ¿verdad? Hay ejemplos, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Egipto, cuando dice Egipto, se refiere como al mundo, ¿verdad? Vamos a decir como cuando se refiere al faraón, muchas veces se refiere al diablo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de una mujer virgen, se refiere como a la iglesia de Cristo.
Y así, son sombras, son figuras. Y de eso nosotros hay que aprender. Entonces aquí dice que el juicio los destruyó a todos. Entonces la clave para ser libre de esta condenación, de este pecado que lleva al alma a la destrucción, es salir precisamente de eso, salir de esas prácticas, salir de esas costumbres, salir de esos mandatos, salir de esas leyes, salir de esos pensamientos. Mire, debemos usar las sombras y las figuras como ejemplo para vencer al rey de Orma. Ejemplo, salir de Sodoma significa salir de la inmoralidad. Entonces, Sodoma significa inmoralidad. Cuando dice salgan de Sodoma, significa salgan de la inmoralidad. Es una sombra, es una figura, ¿verdad? Y vamos a ver, déjenme ver este versículo para entender un poquito más esto. Bueno, aprendamos de las sombras, que es así como se vence a este rey. Bueno, en Hebreos están las dos palabras que le menciono. Dice sombra, figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, algunas cosas que hay aquí, ¿verdad? Es una representación de lo que está en el cielo. Entonces dice, Dios dijo a Moisés, haz todas las cosas del tabernáculo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, la palabra figura en el griego significa exhibición para imitación o advertencia. Si se fija, una figura es una representación, una exhibición de algo que es una imitación, pero que es también una advertencia. Entonces cuando te dice, salte de Sodoma, te está diciendo, salte de la inmoralidad, porque las consecuencias son el juicio de Dios, ¿verdad? Estamos parafraseando, porque una figura, digamos que Sodoma, ¿verdad? Es una sombra, es una figura de lo que es la inmoralidad. Entonces dice, la sombra significa error o presagio. Una sombra, ¿verdad? Es algo, digamos, como algo abstracto, pero que está como anunciando también algo. Puede ser un juicio, puede ser también algo bueno en algunas ocasiones, pero hay que aprender de las sombras, de las figuras. Dice en Corintios, tratando de entender un poquito más esto, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Aquí está, ¿verdad? Lo que les aconteció al pueblo de Israel. Es un ejemplo, es una representación, es una sombra, es una figura de lo que nosotros, ¿verdad? Si es algo malo, lo que nosotros no debemos hacer. Si es algo bueno, pues es algo que debemos de imitar. Por ejemplo, Israel en el desierto, ellos dice que una roca lo seguía, una roca. Y en el Nuevo Testamento dice que la roca era Cristo. Entonces una sombra, una figura de Cristo, la roca, ¿verdad que sí? Entonces hubo muchos ejemplos en el pueblo de Israel. En este caso es una cosa negativa lo que estamos viendo, porque ellos cometieron algunos pecados, pero son un ejemplo para que nosotros, ¿verdad?, no los hagamos. Dice, y están escritas para amonestarnos. Ahí está, para eso son los ejemplos, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, en este tiempo, en este último tiempo que estamos viviendo, nosotros todavía miramos a Israel en el desierto y aprendemos de esos ejemplos, ¿verdad? Bueno, aquí cuando habla de los ejemplos de los pecados, inmediatamente habla del pecado de la inmoralidad, porque desgraciadamente ellos cometieron este pecado. Mire, dice 1 Corintios 10:8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Se fija, eso es una sombra, un ejemplo, una figura de lo que está sucediendo hoy en día. Aún el pueblo de Dios, somos los principales que debemos de cuidarnos de este pecado, porque aquello que le sucedió a aquellos, dice que es una advertencia. ¿Para quiénes? Para nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. En 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí hay otros pecados, ¿no? Pero dice que perecieron por el destructor. Y cuando usted ve la palabra destructor, significa serpiente venenosa. Bueno, la palabra fornicar en el griego, mire, es un ejemplo de destrucción. Cuando dice,
no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, pone, ¿verdad?, como ejemplo este pecado y pone también como ejemplo el juicio que les vino por causa de este pecado. Entonces, la fornicación y las consecuencias de la inmoralidad es un ejemplo bíblico de destrucción, no solo para el alma, sino para un pueblo. Incluso debemos tener cuidado para el pueblo de Dios, porque ahí está como advertencia para nosotros y claro, para todo aquel que lea la palabra, ¿no? Pero en primer lugar hay que aplicarla a nuestras vidas. Gloria a Dios. Miren, ya para terminar, hermanos, ya para ir concluyendo, solamente le leo un versículo más. En Jueces 1:17 dice: y había cananeos habitando en la ciudad de Sefat, así que los de la tribu de Judá se unieron con los de Simeón y fueron juntos a atacarlos. Destruyeron totalmente la ciudad y la llamaron Horma. Fíjese, la llamaron Horma. Entonces ellos destruyeron todo lo que tenía, lo que se relacionaba con esta ciudad. Y allí, ¿verdad?, es cuando le ponen el nombre también de Horma. Pero aquí el punto es que ellos pelearon contra Horma, que ellos se unieron para pelear contra Horma, contra el rey de Horma, contra el pecado de inmoralidad. Nosotros tenemos que estar unidos para pelear contra este pecado, porque en el mundo las personas van a querer imponer, van a querer enseñar o ya están enseñando, exhibiendo este tipo de comportamientos inmorales. Y nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que estar de acuerdo en que Dios es un Dios santo, un Dios misericordioso, que no quiere el mal ni la muerte de las personas, pero que tenemos que decirles la verdad, tenemos que decirles que este pecado de inmoralidad condena a la destrucción a generaciones enteras, a familias, a cuerpos, a personas, matrimonios, que destruye pequeños, grandes, todo tipo de personas en una generación, ancianos. Es terrible, pero son pecados tan tremendos que contaminan a toda la humanidad. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño hasta el más viejo, estaban ya corrompidos. Es por eso que en los pecados de inmoralidad quieren incluir a los niños también en este tipo de pecados, para que se corrompa todo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, esté este mundo corrompido. Sin embargo, nosotros tenemos que pedirle al Señor en unidad, en paz, que nos ayude a orar, a pedir misericordia, a creer que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que todavía hay esperanza. Donde quiera que llegue esta palabra, ojalá que oigan y vean que todavía hay esperanza de vida, que el Señor Jesucristo no vino a este mundo para condenar a nadie, sino para salvarnos. Que donde quiera que llegue este mensaje y se comparta, entienda, ¿verdad?, que Dios no quiere la muerte de las personas, que Dios quiere la vida de las personas. Dios quiere que vivan. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia disponible de parte de Dios para perdonarnos nuestros pecados. Solo tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón a Dios por esta inmoralidad, tenemos que pedir perdón a Dios por el pecado de esta generación, por el pecado de un pueblo, por el pecado de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Tenemos que estar unidos creyendo que Dios todavía puede salvar a aquellos que practican tales cosas, ¿verdad que sí? Entonces, pues gloria a Dios por todo. Dios me los bendiga. Seguimos adelante, bendecidos, y bueno, sigamos compartiendo esta palabra. Donde quiera que llegue esta palabra, compartámosla, porque es para la gloria de Dios, y sigamos en bendición. Amén. Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos esta gran bendición. Amén.